marítimo global, panorama actual y contexto geoeconómico. Ricardo, por su parte, es administrador de empresas, especialista en educación superior, especialista en negocios internacionales, magíster en comercio internacional de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en dirección logística de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha tenido más de 10 años de experiencia desempeñando cargos relacionados con la gerencia de logística y comercio internacional en empresas multinacionales de consumo masivo y del sector público. Ha sido líder de investigación de estrategias globales en el grupo de investigación GIRE de la Universidad Salazar y Herrera y coordinador de los programas de pregrado y maestría de la misma institución. Ha sido secretario general de Rendicol, que es la red de programas de negocios internacionales y afines de Colombia. Ha sido coordinador de la maestría en negocios internacionales de la institución universitaria Summer. Es fundador y CEO de la empresa Odesa y socio fundador de la empresa Axon Logística Consultores y gerente general y representante legal de la empresa Compras Inteligentes SAS. Entonces es una bienvenida muy especial para Ricardo y para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Esperamos que disfruten mucho lo que tenemos preparado para ustedes durante el día y reitero las felicitaciones para ustedes en su día. Ricardo, adelante. Muchas gracias César. Es un gusto poder estar aquí y poderlos acompañar. El agradecimiento pues obviamente a César, a Natalia por, digamos, estar detrás de toda la logística que se requiere para este evento y al decano José Albán Londoño, a quien considero un gran amigo y quien fue uno de mis jefes ya hace unos años, bastantes años, y quien pues me extendió esta invitación para que pudiéramos compartir y, digamos, trazar un poquitico el camino de este mundo complejo que se nos viene. A él, pues obviamente, muchas gracias por haberme tenido en cuenta y por querer que compartiera con ustedes algunas ideas. También me uno al sentimiento de celebración. Eh, Hoy es un día muy especial para todos nosotros. 18 de marzo siempre ha venido siendo nuestro día clásico, ¿cierto? Día clásico del negociador, un día en el que pues obviamente tenemos la oportunidad de celebrar, como bien lo comentaba César, esa profesión, digamos, tan encomiable, una profesión muy noble, que como también lo dice César utilizando sus palabras, somos nosotros responsables de alguna forma de conectar el mundo. Antes de arrancar, quisiera hacer una simple reflexión y es, pues vivimos tiempos complejos, vivimos tiempos difíciles en muchos sentidos, y con difíciles no quiero decir que sean imposibles de vivir, sino que son, digamos, increíblemente desafiantes. Y particularmente con estos temas de pandemia, que estamos cumpliendo, pues básicamente un año, mm, con este tema, por lo menos en Colombia, en lo que respecta a Colombia, pues digamos que me di a la tarea un poco cuando nos estábamos enterando de que se iba a cerrar el país y escuché por lo menos 3 meses seguidos al presidente de la República en la locución diaria que tenía todos los días a las 6 de la tarde. Ustedes dirán, pero qué desocupado. Y la idea era un poco entender cómo se iba a resolver esto, es decir, cuál era la dinámica de país que íbamos a tener. Un poco entender, digamos, yo me dedico a la consultoría hace cerca de 10 años y un poco mi idea era entender, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al mercado? ¿Qué nos va a ocurrir, por ejemplo, a personas como nosotros que somos consultores? ¿Qué irá a pasar para nuestros clientes? Nuestra obligación un poco era, pues, entender cómo íbamos a ayudar a nuestros clientes, por ejemplo, a que no pararan. Y en algunos casos no solo a que no pararan, sino a que no cerraran. Digamos, pues para explicar todas estas situaciones a nuestros clientes, de alguna forma teníamos que estar muy pendientes de lo que iba a pasar en el país. Esa fue la razón para la que estuviera pendiente. ¿Y por qué les cuento esa historia como preámbulo? Porque en esos 3 meses primeros, entre marzo y junio, eh, el presidente nunca, en ningún día, dejó de hablar de la cadena de suministro. Nunca, jamás. Todos los días tenía algo que decir sobre la cadena de suministro. Aún hoy, cuando lo veo excepcionalmente, aún hoy lo sigue diciendo. La cadena logística, la cadena de suministro, la cadena de importación. Si bien, obviamente hay que entender que
pues digamos, los médicos, el personal de la salud en general, digamos, son personas que están en la primera línea de batalla, ni más faltaba, nadie se los va a negar, han sido, como los han llamado, los verdaderos héroes por muchos sentidos, digamos, por muchas cosas han sido los héroes, han tenido que pelear muy duro este tema. Pues es muy importante entender que ellos pueden hacer su trabajo porque hay toda una cadena de suministro perfectamente, digamos, alineada que está detrás de ellos. Sin la cadena de suministro caminando, sin la cadena de suministro andando, no hubiese sido posible tener eh, insumos. Los respiradores no hubieran llegado, no hubiésemos tenido la posibilidad de consumir 30 millones de tapabocas diarios en un país como este. Es decir, todo funciona porque detrás hay una cadena de suministro. Y en esa cadena de suministro que conecta al mundo, pues estamos nosotros, aquellos que de una u otra forma, pues representamos esta profesión de los negociadores internacionales o de los negocios internacionales y sus variantes, pues porque no solo hay negociadores, sino que todavía sigue habiendo pues programas de comercio exterior, programas de comercio internacional, programas de relaciones internacionales. Todo eso es fundamental para que el mundo, hoy como lo conocemos, siga andando, no obstante las condiciones tan complejas que tenemos. Eso es un poco como reflexión para que entendamos el mundo tan complejo que se nos vino y un poco la situación que propongo hoy que comentemos es ver un poco cómo está el mundo con un contexto histórico, un contexto que nos ayude a entender un poquito qué, qué es lo que está pasando hoy y por qué está pasando hoy, ¿cierto? Tenemos que conocer un poco las causas. Para eso tendré un poquito más de una hora tal vez. Eh, y bueno, la idea es que también, digamos que entendería yo que un poco la dinámica es si se puede, tal vez contestar algún par de preguntas si las hubiera, y creo que para eso pues obviamente está el chat aquí abajo para que puedan dejar sus mensajes. De nuevo entonces felicitaciones, hoy es un gran día para celebrar, siéntanse muy orgullosos de esta profesión, es una profesión muy linda, es una profesión muy exigente, que toma mucho de nosotros y que requiere mucho de nosotros también. Digamos, el futuro del país, aunque suene un poco cliché, también pasa por nuestras manos. Entonces, pues muchas gracias a todos y vamos a iniciar. Bien. Le pido por favor a Natalia o a César, por favor, que me confirmen si ven mi presentación para que podamos arrancar. Sí, Ricardo, ahí se ve. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Bien, vamos a arrancar entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar esto. Simplemente comentarles, aquí hay personas muy jóvenes, muchos de ustedes están supremamente jóvenes. Esto que ven en pantalla, para quien no lo reconozca, bueno, quien lo reconozca, por favor, ahí en el chat, para que estemos muy activos, cuéntenme ese logo que ven ahí, ¿eso es qué? Ese ACDC, ¿eso qué será? Anímense los que conozcan a decir qué es eso mientras yo voy comentando por acá. Resulta que nosotros tenemos, dice Camila, dicen Angeli Giraldo y dice Camila Jiménez, una banda. Sí, sí, una banda. Eso es una banda de rock, alguien podría decir que de heavy metal, es probable que sí, que vayan allí a las orillas del heavy metal, son australianos. Y pues obviamente a las personas de mi edad, Roxito, dicen Angeli, muy bien, sí señora, Roxito. Eh, ¿Qué ocurre? Pues para los de mi edad esto es normal, eran las bandas que escuchábamos nosotros por allá a finales de los 80, aunque estas bandas son mucho más antiguas, lo que pasa es que pues, nosotros no somos tan viejitos tampoco. Y me gusta esto porque resulta que ese AC/DC, ¿sí? Que puede ser interpretado de muchas formas, tiene muchos significados. A mí me gusta traerlo a lo que vamos a hablar hoy. Y es, para nosotros es AC es antes del contenedor y DC es después del contenedor. Es decir, para mí, este mundo del rock, yo lo traigo a mi oficio y yo digo, es que hay una CDC. Sí, también puede ser, como dice Didier, muy bien, antes de Cristo, después de Cristo, sí, también esa es una de las acepciones, o antes del COVID, después del COVID, perfecto. Miren que todo cabe. En el caso particular de hoy, la idea es que sea antes del contenedor, después del contenedor. Yo lo utilizo mucho, digamos, en las disertaciones,
porque nos permite entender que desde el punto de vista de los negocios internacionales, casi que nosotros tenemos, así como tenemos una era cristiana en la que estamos en este momento en el año 2021, ustedes saben que el mundo no es solamente este calendario gregoriano de nosotros. Los chinos celebran un año nuevo en febrero. Para los musulmanes esto tiene otros tiempos. Ellos van en el mil y pedazo, ¿cierto? Porque, digamos, Mahoma, su gran profeta, vino el año 600 y pico. Es decir, ellos andan por el año 1400 y algo. Nosotros andamos en el 2021. Y podríamos decir que de alguna forma hay una edad, hay un tiempo cero en los negocios internacionales. Hemos hecho negociación internacional por muchísimos años, miles de años. Digamos que un poco el comercio como lo conocemos hoy se lo inventa una civilización que desapareció, que es una gran civilización sobre la que todavía estamos aprendiendo hoy, que son los sumerios. Y de esto podríamos hablar que esto ocurrió hace cerca de 6.000 años, casi que desde que el hombre aprendió a escribir. Pero el gran salto del comercio internacional prácticamente se da cuando tenemos la posibilidad de traer un invento maravilloso al mundo de los negocios internacionales, y ese invento maravilloso es el contenedor, ¿cierto? Es el contenedor. Tendríamos que decir que entonces el año cero, es decir, antes del contenedor y después del contenedor, ese año cero para nosotros sería 1956, lo cual quiere decir que nosotros somos muy jovencitos y vamos a cumplir precisamente este año, dentro de muy poquito, vamos a cumplir 75 años. Es decir, vamos a cumplir 75 años de una gran explosión, una gran explosión del comercio internacional. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque básicamente somos muy jovencitos, ¿no? Tenemos 75 años y vamos a ver en 75 años qué es todo lo que ha pasado. Recuerden esa fecha importante, 26 de abril de este año cumplimos 75 años digamos, de la explosión del contenedor, no de la invención del contenedor. El contenedor está inventado un poco antes, sino de la belleza de poder traer el contenedor a este mundo pues, de desarrollo y cómo se hizo un poco esto. Esta foto que ven acá abajo es una foto del primer, digamos, el primer servicio que se hizo desde el punto de vista de traer contenedores en una operación completa a un buque. Este buque pues, lo que se alcanza a ver acá es un buque que se llama el Ideal X. Era un buque que tenía una capacidad para entre 58 y 96 contenedores. Imagínense esa capacidad, pero para ese tiempo esto fue la locura. Es decir, esto era una cosa impensable, que tuviéramos la posibilidad de traer contenedores a un buque. La posibilidad de subir contenedores a un buque era una cosa verdaderamente impensable para este tiempo, hace 75 años, y eso lo logró un señor que se llama Malcolm McLean, que después, digamos, es un señor que es muy importante porque pues, es un gran personaje para el mundo del comercio internacional, es uno de los íconos importantes que tiene el comercio internacional. Él entiende en su cabeza la necesidad de hacer las operaciones mucho más eficientes, es decir, volver la operación más eficiente. Antes del contenedor lo que había básicamente, los contenedores antes de este que ustedes ven aquí eran literalmente toneles, eran literalmente barriles y redes. Digamos, redes, literalmente unas mallas en las que se colocaban en los puertos y con eso básicamente se hacía el izaje o se hacía el levantamiento de las cargas. Entonces, este señor literalmente nos cambió el mundo, literalmente nos cambió el mundo, ¿sí? Es una persona muy importante. Y para hablarles de la complejidad del contenedor, que es una cosa muy bonita, y es, conocemos muy poco del contenedor, realmente no sabemos muchas cosas del contenedor. Creemos que, creemos que es una caja muerta, que es una caja ahí metálica, vacía, fría, nada más lejano de la realidad. Eh, eh, el contenedor es un living box, es una caja viviente, ¿cierto? Y para el ejemplo les traigo esto que es un libro maravilloso, que se lo recomiendo a quienes lo puedan leer, que se llama The Box, literalmente así, La Caja, es un libro de Mark Levinson, y miren el subtítulo tan bonito. Digamos, más que el título impresionante es el subtítulo. Dice, cómo el transporte por contenedor hizo al mundo más pequeño y a la economía mundial más grande. Esa es la gran tarea del contenedor, volver el mundo pequeñito y volver la economía mucho más grande. Eso pues como reflexión sobre el tema de los contenedores. Créanme, si no tuviéramos contenedores como los conocemos hoy, nosotros no tendríamos la vida que tenemos hoy. Por ejemplo, es muy probable que esta webinar que estamos teniendo hoy no fuese posible si no fuese por los contenedores.
toda la tecnología, los insumos que requerimos para que esto se pueda desarrollar, no sería posible si no tuviéramos un contenedor. Entonces nos vamos a centrar en hablar de eso, en hablar del transporte marítimo, de la situación actual del transporte marítimo y muy particularmente de lo que ocurre con esto por una sencilla razón. Es porque como somos, además de estudiantes de negocios, además de profesores de negocios, además de todas las otras cosas y los roles que hacemos, empresarios, todo lo que ustedes quieran, que los consultores en mi caso, ¿cierto? Todo lo que hacemos, pues seguimos siendo, aparte de eso, seres humanos que consumimos. Hacemos consumo. Y ese consumo en el mundo generalmente está transportado por esto, por estas cajitas vivientes, por estas cajitas fantásticas que tenemos por acá. Por aquí tengo una que siempre me acompaña. Es una contenedor a escala de la línea One, que ahorita les mostraré por allá más adelante. Esto es una escala de 1 en 87, es decir, este es 87 veces más pequeño que un contenedor de 20 pies, lo que llamamos un TEU original. Siempre está por acá conmigo, siempre lo estoy utilizando. Entonces, muy importante entender eso. ¿Qué más es importante entender? Muy importante entender, mm, el mundo tiene, el mundo tiene unos tamaños, el mundo tiene unos equilibrios y unos desequilibrios. Eso en comercio internacional nosotros lo llamamos asimetrías. Esas asimetrías nos muestran que sencillamente hay países enormes, países muy grandes en el mundo, y hay países que no son tan grandes. Y lo interesante es entender quiénes son esos grandes y un poco darnos cuenta también quiénes somos nosotros. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de tamaño frente al mercado mundial, eh, un país como China, que ustedes lo pueden ver por acá arriba, en esta parte, voy a sacar por aquí el punterito para que sea más fácil. Si ustedes ven por acá, vamos a sacar este que es más. Si ustedes ven por acá, por aquí, por esta parte donde tengo el puntero, digamos que por ahí quedaría algo como China, ¿cierto? Digamos, la China continental, por acá, por estos lados, ¿cierto? Esto es un país grandote, aquí está Mongolia, por aquí entre Rusia y China, por aquí sería todo esto que ven acá sería China. Eh, China, como nación, hay que entender que nosotros somos en el mundo cerca de unas 200 naciones reconocidas por Naciones Unidas, casi 200, y de esas 200, un solo país, que es China, ya se acerca al 19% de todo el comercio internacional, de todo el comercio mundial. Es decir, muy pronto será el 20%. Y piensen eso, una nación de 200 tiene el 20% del comercio mundial. Es decir, una nación es la quinta parte del comercio mundial, pero es una nación entre 200. Eso muestra la asimetría en el mercado que hay desde el punto de vista de tamaños de mercado. Si, si un país es el 20%, luego el 80% restante debe estar repartido entre 199 naciones, poco más o menos. ¿Eso qué implica? Implica que habrá otros países que obviamente son mucho menores. En el caso de Colombia, nosotros generalmente cuando nos va muy bien, cuando tenemos, digamos, un nivel de exportaciones y un tamaño de mercado como el que tuvimos por allá en el año 2014, digamos, Colombia con una velocidad rampante en exportaciones que llegó casi a 60.000 millones de dólares, pues generalmente cuando estamos en esos niveles somos más o menos acercándonos al 0.3% del comercio mundial, 0.3%. Y ese dato es muy importante, ese dato no es un dato menor, porque en función de esa importancia relativa, de ese peso relativo, es que nosotros jugamos, digamos, tenemos un papel como jugadores más protagónico o menos protagónico en el comercio mundial. Y eso nos ayuda un poco a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando hoy. Estos son los famosos corredores. Estos corredores de transporte marítimo en particular, pero lo que ustedes ven es que hay unos que son más gruesos que otros. En función de la densidad, de lo gruesos que son estos corredores, es la importancia del corredor para el mundo. Si ustedes se dan cuenta en este mapa, este es un mapa que se parece bastante más a lo que es el mundo en realidad que lo que nos mostraron. Es decir, a lo que me refiero es a que generalmente en los mundos que nosotros vimos, en los mapas en los que a nosotros nos enseñaron geografía, muestran, por ejemplo, a Rusia totalmente separada de Norteamérica, cosa que no es cierta porque están totalmente pegaditos, ¿sí? Digamos que hay una parte muy interesante que son las Islas Solomon. En esas Islas Solomon yo puedo yo puedo caminar de Estados Unidos, ¿sí?, a Rusia. Se puede hacer eso a pie, ¿sí? Entonces esto está pegado realmente. El mundo es un poco distinto al que nos mostraron y eso tiene razones, digamos, de punto de vista político. ¿Qué ocurre? Si ustedes se dan cuenta en este mapa, Sudamérica prácticamente no aparece. Es decir,
Aparece en el mapa por una sencilla razón, y es porque hay Canal de Panamá. Si ustedes se dan cuenta, hay como unas especies de líneas, como unas especies de corchetes, de barras, que están cerrando unos puntos particulares en el mundo. Esos puntos son este que ustedes ven acá, que se llama el Estrecho de Malaca, que es el punto de tráfico más importante del mundo desde el punto de vista de cantidad y de volumen. Pasa muchísimo comercio por acá, demasiado, es enorme esto acá. Está el canal de Suez, que lo ven por acá, aquí están las dos barritas, y están estas dos barras en Canal de Panamá, pero ven el tamaño, ¿cierto? Miren el tamaño del Canal de Panamá. Y miren esta franjita, que es una franjita como color ocre, miren lo pequeña que es y lo delgada que es. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente, pues, para nosotros puede ser el centro del mundo, Panamá puede ser muy importante para nosotros, nosotros podemos ser muy importantes, pero si se dan cuenta, para el mundo realmente somos marginales. Digo marginales en términos de tamaño de comercio. Espero que me entiendan bien lo que estoy diciendo, que no me malinterprete. Esto es la realidad, son las autopistas del mar, esto que ustedes ven acá. Literalmente es como comparar una superautopista con una vía terciaria, por ejemplo, que va a un municipio. Más o menos la escala un poco sería esta, aunque suene, digamos, odioso, pues es la realidad, nada que hacer, eso es lo que tenemos. Otra cosa importante es, tenemos en estos momentos una crisis desde el punto de vista de transporte en el mundo. O sea, hay una crisis global muy fuerte desde el punto de vista, pues, de transporte. Eh, Tenemos escasez de contenedores en el mundo, tenemos una situación compleja desde el punto de vista de los puertos están altamente congestionados, muchos puertos están reventados, muchos contenedores no pudieron volver, por ejemplo, a China para hacer, digamos, lo que se llama el viaje de regreso, el viaje de retorno o el round trip, el viaje redondo, eso no pudo pasar. Eh, ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el mundo? Y es muy importante entender porque históricamente 2020 va a ser fundamental para que entendamos lo que viene de aquí hacia adelante. Y es, hubo un fenómeno muy particular que se llama el efecto FOMO. El efecto FOMO fue lo que ocurrió a efectos de la pandemia. Y hay que entender esto. El FOMO, voy a explicarles que el FOMO es una sigla que está en inglés, que significa Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderse de algo, el miedo a quedarse sin algo. Es un concepto psicológico, está estudiado por la psicología. Los psicólogos estudian el poder del efecto FOMO y es un poco, literalmente, es la explicación psicológica a lo que nosotros llamamos las compras nerviosas. Es decir, todo el mundo sale despavorido a comprar porque hay una sensación de escasez, de quedarme sin. Ese es el famoso Fear of Missing Out, el FOMO. Ese FOMO nosotros lo conocíamos en el mundo. Yo ya había trabajado hace algunos años con un tema que se llama el efecto látigo y el síndrome FOMO. Ya había hecho unos trabajos en particular, yo lo conocía, pero lo conocía entendiendo que, por ejemplo, ocurre muy normalmente o comúnmente, ocurre en países desarrollados, en los que de alguna forma, por ejemplo, piensen en el invierno. Hay inviernos muy fuertes en los países del norte, en donde la gente dice, bueno, ya viene el invierno, ya nos va a tocar encerrarnos por un invierno fuerte. Piensen en los países de Escandinavia, piensen en países como Suecia, como Noruega y como la misma Finlandia, en las que los veranos, los inviernos son increíblemente pesados, son durísimos. Entonces la gente literalmente lo que hace es que va a los almacenes, va a las tiendas y literalmente acaba con todo lo que hay porque hay que prepararnos, hay que hacer esa preparación para un invierno fuerte. Eso lo conocíamos, sabíamos que eso pasaba, pero lo que nunca habíamos visto era un efecto FOMO a escala global, es decir, que todo el mundo tuviese el mismo miedo de quedarse sin. Entonces, eso dispara unas cosas como esta que ustedes ven en pantalla y es sencillamente un anaquel, ¿cierto? Un lineal, un espacio en un retail, en un almacén de cadena, en el que literalmente la gente acabó con el papel higiénico. Y esto genera ese efecto FOMO, genera el efecto de quedarme sin. Esto genera unas compras nerviosas que lo que hacen es que presionan a la cadena de suministro para que entregue generalmente más producto de aquel que puede entregar. Y eso empieza a colapsar las cadenas de suministro. Pasó con el papel higiénico, pasó con todos los temas de desinfección, pasó con todo el tema de insumos médicos. Entonces, ¿qué hizo el mundo? Literalmente lo que hay que entender es que el mundo paró los contenedores con televisores para traer contenedores, por ejemplo, con mascarillas. Eso fue lo que estuvo pasando en el mundo. Un traslape de la normal del mercado. Y eso genera condiciones complejas en el mercado.
Casi que literalmente es bájeme ese contenedor con televisores de Taiwán y mónteme un contenedor que esté lleno, por ejemplo, de batas médicas. Literalmente, como les estoy contando, eso fue lo que pasó. Entonces, eso genera traslapes, genera complejidades, porque hay que entender que mucha gente, por ejemplo, hoy todavía en China, pues lo que nos cuentan nuestros amigos que están cercanos a los puertos en China, es que todavía hay mercancías que están guardadas, que son no perecederas, que están guardadas en contenedores en China desde marzo del año pasado, esperando salir. Han pagado, pues obviamente todo lo que implica los sobrecostos, los bodegajes y todo eso. Y hay que entender entonces que eso empieza a generar una escasez de contenedores. ¿Por qué? Porque o tenemos contenedores llenos de mercancías del año pasado en los puertos o literalmente están vacíos en alguna parte del mundo sin poderse regresar, por ejemplo, a China. Eso genera un efecto, obviamente, de distorsión en el mercado. ¿Qué hay que entender? Pues muchos de ustedes, los que están acá, han sido estudiantes, son estudiantes, algunos son, pues tenemos profesionales entre nosotros, amigos, colegas, profesores, consultores también. Que hay que entender, hay un concepto que aprendemos en logística, es un concepto básico, es muy sencillo, pero es un concepto muy poderoso. Y ese concepto muy poderoso es el concepto de lo que en general llamamos el backhaul, ¿cierto? Eso hay varias formas de llamarlo, dependiendo de dónde estemos. En Colombia, por ejemplo, en transporte terrestre le llamamos el famoso viaje redondo, pues digamos que le llaman round trip en inglés en los americanos. Y es que básicamente, pues yo lo que necesito entender es que para que el transporte sea eficiente, el transporte sea efectivo, yo siempre pienso en el transporte en dos puntos. Un punto de origen y un punto de destino. Eso es lo que ven en el diagrama como A y B, que es muy importante, que yo entienda la lógica del transporte. Y la lógica del transporte es que si yo soy un operador de transporte, que tiene un origen y tiene que llevar ese contenedor desde este origen, que es un punto A, hasta este punto B, yo necesito equipo de transporte para poder llevar esto. Ese equipo de transporte es, pues obviamente, este amiguito, el contenedor, pero también son los equipos de transporte, eso que ven por atrás, detrás de mí. Todos esos equipos de transporte, pues obviamente tienen que ponerse en juego en una dinámica que va y viene. Ese ir y regresar es muy importante, es decir, el ir del A a B y después regresar del B a A, es fundamental que yo lo haga en los mayores términos de eficiencia que sea posibles. ¿Qué plantea esta gráfica? Que es muy sencilla. Dice, claro, vamos en whole, vamos de A hasta B, vamos llenos. Pero el tema es, nos tenemos que devolver, porque piensen, por ejemplo, los buques. Yo no puedo ir desde A hasta B, yo no puedo ir desde China hasta la costa oeste de los Estados Unidos y dejar eternamente el buque allá. O el buque tiene que regresar. El tema es cómo regresamos ese buque. Entonces, si la condición es de hacer el backhaul, es decir, de regresar este haul que ustedes vieron al inicio, la pregunta es, ¿esto va lleno? Es decir, en azulito, lleno como está acá, o va vacío. Porque si la respuesta es que va vacío, empezamos a generar adicionalmente más problemas, es decir, problemas de ineficiencia. Alguien tiene que pagar ese costo de buques con contenedores que vienen vacíos. Eso lo vimos, lo empezamos a ver. Incluso operaciones completas de muchas navieras, de las empresas que llevan, de las líneas navieras que llevan los buques por todas partes del mundo, mandando buques solamente para que recogieran en el mundo, digamos, todo lo que tenía que ver eh, con contenedores vacíos. O sea, piensen en el costo tan impresionante que implica mover un buque en el mundo que tiene pues la capacidad de llevar mucha carga y que se está moviendo en el mundo sencillamente para poder traer y recoger contenedores vacíos. El costo es enorme y eso nos está golpeando obviamente las cadenas de suministro. ¿Qué vimos que estuvo pasando? Esto es, digamos que el punto, para entenderlo un poco, el punto más complejo que vivimos, eh, digamos, del punto de vista de pandemia, fue ese momento entre enero. Ustedes dirán, pero es que nosotros nos cerramos en marzo. Sí, hay que entender que nosotros tenemos hay una especie de tiempo, ¿cierto? Hay un efecto coletazo, y es que a nosotros, pues digamos, todo esto nos llega fuertemente en marzo. Pero hay que entender que el mundo desarrollado empieza a sentir los efectos de los cierres a partir de enero, ¿cierto? China misma, incluso en diciembre. Pero este momento entre enero y junio, es decir, esos primeros 5 o 6 meses, fueron los momentos más complejos por una razón, era la incertidumbre.
No sabíamos, todavía estábamos aprendiendo qué estaba pasando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué explica, como dicen, qué nos puede explicar por qué le pasa esto a una tarifa en la ruta NAWC? ¿Qué será ese NAWC? Esto es el norte de Asia, piensen por ejemplo en China, y la costa este de los Estados Unidos. Que, por ejemplo, para efectos de esto, esto está medido en FEUs. No sé si alguien aquí, preguntémosle al chat, alguien quiera decirme qué es un FEU, ¿cierto? ¿Qué es un FEU? Esperemos que alguien nos conteste por ahí por debajo qué es un FEU para saber que todos sepamos, los que no sepamos qué es un FEU, pues entendamos qué es un FEU, ¿cierto? Entonces resulta que esta tarifa del 3 de enero era una tarifa de $450 por FEU. ¿Qué pasó escasamente 5 meses después? Esa tarifa se multiplicó por 5, es decir, como vemos acá, ese costo se catapultó 5 veces, 5 veces. Y hay que entender qué pasa con eso. O sea, si nosotros entendemos que el comercio internacional es digamos, es una serie de sumatoria de costos, porque eso es el comercio internacional, sumar costos. Y digo sumar costos porque eso siempre va a pasar. Siempre que usted esté en una operación de comercio internacional, siempre va a sumar costos. Eso, podríamos decir nosotros, es un axioma del comercio internacional. No tiene discusión. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para entender que así va a ser. Lo importante es si somos capaces de agregar igual valor, que es otro concepto distinto. Costos siempre, valor no siempre, tristemente, ¿cierto? Pero valor sí. Entonces, eso que es un FEU, por aquí Jason Vargas, mi gran amigo Jason Vargas, profesor también, compañero de trabajo hace mucho tiempo, a quien quiero mucho. Gracias, Jason, por contarnos. Un FEU es un contenedor de 40 pies. FEU significa 40 Foot Equivalent Unit. Esas son las siglas en inglés para un contenedor de 20 pies. Este que yo tengo acá es un contenedor de 20, este está hecho a escala de 20. O sea, esto el contenedor de 40 tendríamos que entender que sería el doble de longitud, es decir, el doble de largo que este que yo tengo en mi mano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, la idea es que logremos entender un poco esas razones de lo que pasa. ¿Qué ocurre? Miren que esto, pues, es una noticia que tiene, digamos, poco menos de un mes, de principios de este mes, tiene como, digamos, medio mes, ¿cierto? Escasamente, pues, 15 días, está muy actual. Y esto habla, miren, del el colapso total, miren el titular, ¿no? El colapso total de la cadena logística de importación en Estados Unidos. Carencia de reservas, de contenedores y de espacios, además de atrasos en los puertos, agobia a los importadores. Es increíble lo que ha pasado. Y esto siempre, digamos que la moneda siempre tiene dos caras. ¿Cuál es la moneda con dos caras? En este caso, la otra cara es que la semana pasada, los titulares de la semana pasada fueron un puerto como Los Ángeles, que es el gran puerto de Estados Unidos, digamos que son dos puertos casi que fusionados, Los Ángeles y Long Beach, digamos que tuvieron el mejor mes de enero-febrero de toda su historia, de toda su historia. Entonces, ¿cómo así que se está colapsando la cadena de importación? Pero el puerto de Los Ángeles tuvo el mejor mes enero-febrero de toda su historia. Que nos expliquen. Claro, la explicación es que se está empezando a desatrancar, ¿sí? Ese embrollo tan complejo que había de tener una cantidad de contenedores en el piso, de tener una cantidad de contenedores que no podían salir y que estaban represados en estos puertos. Claro, al poder salir, digamos un poco al destapar la botella, al quitarle ese tapón a la botella, empieza a darse en gran medida, pues digamos, un levantamiento de este colapso. Eh, claro, el colapso es de la cadena de importación, pero no de la de salida, es decir, de la de exportación. ¿Y por qué se colapsa la de importación? Pues porque no hay espacios. No tenemos dónde bajar un solo contenedor. Y si no hay forma de bajar un solo contenedor, la respuesta obvia es, si no podemos bajar contenedores, entonces lo que tenemos que hacer es la operación contraria, saque contenedores. Eso explica, en una lógica sana, por qué un puerto como Los Ángeles, Long Beach, tiene el mejor enero-febrero de toda su historia. Vamos que, aunque parezca ambiguo, aunque parezca difícil de entender, pues la explicación es muy lógica, ¿sí? Entonces, mire todo lo que se generó desde el punto de vista de esto que estamos comentando, el colapso, digamos, en cascada de muchas cadenas de importación en el mundo por efectos de esto. Dice John Jairo Arango, también gran amigo el mono,
Arango, mi gran amigo John Jairo Rivera, muchas gracias también. John Jairo Arango Rivera, es la capacidad medida en equivalencia de un contenedor de 40 pies, exactamente. La medida realmente es, digamos, la longitud. Los contenedores se nombran en función de su longitud y el FEU es un contenedor que la longitud, es decir, esta medida que vemos acá largo, ¿cierto? Es 40 pies. 40 pies hay que entender que es una medida que es un poco extraña para nosotros, el sistema americano de medidas, y uno hace la equivalencia, obviamente, de esos pies en metros. Sería como hablar de un contenedor de 12 metros de largo más o menos. ¿Qué ocurre? Hay un tema y es la alta concentración, que también le juega a esta dinámica compleja que tenemos hoy. Esa dinámica compleja es que ya vieron ustedes que dijimos, el contenedor, ¿qué es lo que genera el contenedor? El contenedor hace el mundo más pequeño de la economía mundial más grande. Y eso, pues decir eso es relativamente fácil, pero lo que hay que entender es la complejidad de eso que estamos diciendo. ¿Qué hemos visto nosotros? Digamos, hay una carrera muy loca, y literalmente hay que decirlo así, es una carrera loca por crecer el tamaño de la flota. La razón es muy sencilla. Si yo crezco el tamaño de la flota, es decir, si yo hago estos barquitos, ¿sí? Si yo hago estos barcos portacontenedores más grandes, cada vez más grandes, y le meto más contenedores a estos barcos, pues lo que yo tengo que entender es que cada vez puedo llevar más carga, que implica obviamente más valor, que implica más capacidad en un solo viaje. Entonces, es una relación de eficiencia, hacer un solo viaje para llevar mucha más carga. Pero eso también complejiza la ecuación. ¿Por qué? Porque cada vez las operaciones, digamos, albergan más capacidad y cada vez cuando afecto esa capacidad, cuando tengo que decirle a esa capacidad deténgase porque el mundo está un poco parando, pues es muy complicado porque los costos, ¿sí? Los costos de parar la flota y de volverla a arrancar son enormes, enormes. Nosotros pasamos de tener contenedores, buques portacontenedores, por allá en el 68 de 1530 teus. Teus es la medida que es 20 pies, ¿cierto? Si FEU era 40, TEU es 20, ¿sí? Y lo que hicimos fue crecer muchísimo la capacidad. Estuvimos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo la capacidad hasta los límites que tenemos hoy en el año 2021. Digamos que hoy tenemos una especie de límite técnico y ese límite técnico es 24.000 teus. Es decir, hemos parado un poco ahí en 24.000 teos por una razón, y es que la ingeniería naval podría seguir haciendo buques más grandes, pero el tema es que si hacemos buques más grandes, más allá de 24.000 teos, tendríamos que cambiar en parte la infraestructura portuaria y eso costaría un ojo de la cara, eso todavía no lo vamos a hacer. Sobre todo en un mundo que se volvió tan incierto, es decir, no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Todavía vivimos en una constante incertidumbre sobre qué es lo que viene, sobre qué es lo que va a pasar. Digamos que no quiero ser pues ave de mal agüero, ni mucho menos, ni más faltaba, no quiero pues digamos sembrar la desesperanza, ni mucho menos, pero pues hay digamos estudios que dicen que probablemente en el año 2023 puede haber un resurgimiento de otra pandemia, de cosas que ya vivimos en el pasado, y eso es probable, ya nos dimos cuenta que eso puede pasar. Entonces, si eso llegara a pasar, pues obviamente viviríamos más o menos un colapso parecido a este. Nosotros, digamos, la crisis mundial anterior, lo que vemos es que las crisis mundiales cada vez se vuelven más, el tiempo se recorta más. La anterior había sido en 2018, perdón, en 2008, entre el 2008 y el 2010, que fue la gran crisis financiera. Esa no fue por un tema de pandemia, esa fue una crisis financiera. Es decir, el mundo ha empezado a entender que podemos entrar en crisis de manera mucho más fácil y mucho más acelerada. Eso por efectos de que estamos totalmente interconectados. Una fiebre por allí genera un malestar en otra parte. Y eso hay que entenderlo. Como negociadores internacionales tenemos que ser muy juiciosos en entender la cantidad de interconexiones que tiene el mundo hoy y cómo obviamente eso nos afecta. Entonces, claro, al tener operaciones más grandes, cualquier paro y cualquier afectación sobre esas operaciones, el efecto es enorme, porque no es lo mismo de tener un buque, un solo buque que lleva 1.000 contenedores, que de tener uno que lleva 24.000. El efecto es 24 veces mayor en operación, en costo, en dificultades desde el punto de vista de la cadena. Imagínense lo que necesito hacer con un buque portacontenedores
que está en el mar, que tiene 24.000 TEUs y que yo no sé qué voy a hacer con él. Lo llevo al puerto, no lo llevo, me lo reciben, no me lo reciben, voy a tener que hacer cuarentena si llego a ese puerto. Una cantidad de situaciones que no conocíamos, por lo menos no a escala global. No lo habíamos visto a escala global. Y eso fue un poco lo que estuvo impactando la cadena. Dice por acá Didier, para ir respondiendo preguntas en la medida que no sea posible. Dice, a medida que crece la capacidad de la flota, ¿cómo es la relación con la eficiencia? Me pregunto por la reserva, si hay tanto volumen de reversa, perdón, para que sea eficiente el proceso. Ese precisamente, Didier, es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque como lo vimos Claro. digamos, en la gráfica de los corredores, ya viste, Didier, el tamaño de los corredores. Si uno tuviera una misma autopista de un mismo tamaño en el mundo, ese round trip sería muy fácil de hacer. Pero es que resulta que tenemos unas grandes autopistas de un lado para otro, pero pues el tamaño de las autopistas no es uno mismo en todo el mundo. Entonces, generar esa devolución, generar el round trip, esa reversa que tú llamas, pues no es fácil. Y cuando tenemos estas capacidades tan grandes, pues obviamente cada vez es más difícil. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo que les ilustra esto. Nosotros tenemos una lista de los, en el mundo hay top de puertos. Está el top de los puertos. Y generalmente hay un top 10 de los puertos, el top 10 de los puertos. Curiosamente en el mundo pasa algo. La economía más grande del mundo hoy todavía, y digo todavía porque dentro de poco no lo será, todavía la economía más grande del mundo hoy es Estados Unidos. Pero cuando ustedes ven la lista del top 10 de los puertos, ningún puerto estadounidense está en el top 10. ¿Eso qué quiere decir? Que Estados Unidos es la primera economía del mundo, pero Estados Unidos no es un gran jugador en el escenario del comercio internacional, en el transporte marítimo. Eso está clarísimo hace mucho tiempo. Es increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser el país más grande del mundo, la economía más grande del mundo, si no está conectado? Se explica muy sencillo. Es un país que tiene una economía endógena de un crecimiento enorme, ¿sí? Es decir, consume muchísimo hacia adentro, ¿sí? Y eso es, digamos, el soporte de su gran economía, un consumo interno muy grande. Pero también un desbalance tenaz, porque trae mucho producto, por ejemplo, de China. Entonces, digamos, el gran socio comercial de China, así a ellos no les gusta entenderlo, pues es Estados Unidos. Y vienen unas cantidades enormes de buques llenos de mercancía, ¿sí? Que van a Estados Unidos y que Estados Unidos a veces no tiene la capacidad de devolverlos completamente llenos. Estamos hablando de China y de Estados Unidos. Imagínate pensarlo con otros países. Digamos, China relacionado con un país, digamos, latinoamericano. Esos desbalances se generan. A medida que crecemos la flota, es muy eficiente el viaje si lo llevamos lleno, pero es muy complejo garantizar ese round trip, ese backhaul que veíamos ahora. Por eso lo puse como una de las razones importantes para entender lo que pasa. Si no hay backhaul, vamos a estar en serios problemas y es parte de lo que tenemos hoy. Muy bien, entonces, el tamaño de los buques, ¿no? Es una cosa enorme. El año pasado vimos viajando un buquecito que ese, pues hasta ahora, digamos, tiene cada tanto, de tanto en tanto, estamos rompiendo nosotros el reto, digamos, el récord de fletamento. Es decir, cuántos contenedores podemos llevar en un mismo buque. Es una carrera muy interesante que hemos venido teniendo, pero pues obviamente eso tiene unos efectos, ¿cierto? Los efectos es que, pues claro, tengo que crear buques cada vez más y más y más y más y más grandes para poder ser capaz de llevar todo eso que necesito. Y no es tan sencillo, es decir, hay un mundo muy desarrollado que entiende muy bien todas estas dinámicas de crecer los buques, pero claro, también hay una alta concentración en una única parte del mundo de todo esto. Y si ese mundo grande se cierra, vemos una afectación grande al resto del comercio. De alguna forma, si pudiéramos expresarlo mejor, nosotros tenemos afectaciones en precios de fletes por culpa de lo que le pasa a estos buques grandes en el mundo. Y lo triste, por ponerle un nombre, es que nosotros nunca vamos a ver un buque de estos en nuestros puertos. Nunca. No tenemos esa capacidad. Pero lo que le pase a ellos va a afectar la dinámica mundial de transporte. Va a afectar la dinámica mundial de fletes. Nada que hacer. Ese es el producto de la globalización. Esa es una de las cosas que la globalización tenemos que entender muy bien. Ok, el tiempo pasa rápido. Se nos va yendo el tiempo rápido.
¿Qué ocurre? Entonces tenemos estos tamaños. Miren la comparación de los buques con cosas es enorme, ¿cierto? O sea, un buque como estos, como el Algeciras, que además tengo que contar que ese HMM Algeciras también es un hito en el mundo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que una naviera que no es europea rompe el récord de fletamento. Este HMM que ustedes ven acá es Hyundai Marine Merchant, es decir, la empresa Hyundai que ustedes conocen por los carros, ese negocio de los carros es la caja menor de esa empresa. El negocio grande está en esto, en el heavy, ¿cierto? En la industria pesada. Ese es el gran, digamos, negocio de algo como Hyundai. Esto, que explica todavía dice Carlos Osvaldo Velázquez, sí, 24.000 TEUs, es lo que acabamos de ver, 23.964, ahí más o menos está, por esos lados está el récord de fletamento. ¿Qué ocurre? Entonces, el tema de la concentración, ¿qué estuvo pasando? Digamos que yo vengo estudiando este tema de lo que yo llamo la geoeconomía del transporte, es un medio invento que tenemos, y hace unos 20 años, 20, 30 años, esto que ustedes están viendo en pantalla, que son 10 navieras, estas 10 navieras hace entre 20 y 30 años eran 30 navieras, ¿sí? Hoy son 10. ¿Eso qué implica? Que hay una altísima concentración, una alta concentración. Y miren estos datos, estos de Alphaliner, que los invito al que no lo conozca, pues los invito a que consulten, es gratis en internet. En Alphaliner y ahí tiene una gran cantidad de información. Es fantástico esto como fuente de información. Entonces, ¿qué nos dice Alphaliner? Alphaliner nos dice, estas son las 10 navieras más importantes del top 100. Cogí las 10, esto es del 2 de marzo. Esto prácticamente no se ha movido desde marzo, pues esto hace 15 días, ¿cierto? Y básicamente esto es lo que tenemos, estas 10 navieras. Aquí hay dos números, una que se llama la flota existente y el order book. ¿Qué es el order book? Es las órdenes de barcos nuevos que tiene cada una de esas navieras. Por primera vez en muchos años, por lo menos en unos 10 años, creo que es exactamente 10 años, en el 2011, esta línea naviera que está en segundo lugar, que es lo que llamamos MSC, Mediterranean Shipping Company, esta MSC volverá al primer lugar. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, miren el order book, miren el azulito pálido que hay acá, es bastante más grande que el que tiene NAS. Eso va a pasar. Y a mí me sorprende muchísimo que esto pase por una razón. La razón es que MSC es una línea naviera que en su mayoría es suiza. ¿Por qué se los digo? Ojo al dato, negociadores internacionales. Suiza es un país muy pequeñito, es muy pequeño, pero además es un país del centro de Europa. Suiza no tiene ni un grano de arena en el mar, no tiene mar. Es decir, es un país que no tiene litoral, es uno de los pocos países que no tiene litorales en el mundo. Entonces, la pregunta que quiero hacerles para que se la lleven como reflexión, la reflexionen, la estudien y la puedan responder algún día en sus vidas es por qué un país como Suiza, que tiene muy poquita población, que es pequeñito, que está metido en el centro de Europa y que no tiene mar, ¿cómo puede construir la naviera más grande del mundo? Esa pregunta es de análisis, para que lo analicen. Y se requiere mucho estudio para poderla responder. Pero es una pregunta fundamental para que entiendan el mundo de los negocios internacionales. Es decir, probablemente yo no necesite mar para construir la naviera más grande del mundo. Probablemente yo no necesite muchísimo recurso para montar, por ejemplo, como hacen los suizos, la cadena de alimentos más grande del mundo, las empresas de alimentos, la cadena de valor de alimentos más grande del mundo, una cosa que hacen los suizos, ¿cierto? Y no tienen territorio para cultivar prácticamente nada. Es una pregunta interesante que les dejo ahí en punta. ¿Qué ocurre entonces? No solo son 10 navieras, sino que además son 3 alianzas. Es decir, estas amiguitas que vemos acá, estas 10, son 3 alianzas. Es decir, uno podría decir que 3 grupos de empresas en el mundo mueven el 85% de la carga seca del mundo. Miren eso. 3 grupos. 3 grupos mueven el 85%. Ahí hay una alta concentración. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el mundo sufre una pandemia como la que estamos viviendo, hay que entender que 3 grupos están diciendo, miércoles, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cualquier decisión que tomen afecta el 85% de la carga seca del mundo. El tema de la concentración es tan bueno
como tan no bueno. Es decir, bueno, ponerlo en bueno y malo no me gusta, pero es decir, tiene unas condiciones en pro y unas condiciones en contra. Es complicado y tenemos que analizar qué es lo que pasa, ¿cierto? Esto lo venimos viviendo, como les dije, desde hace unos 20 o 30 años. Aquí hay una forma mejor, más adelante hay una forma mejor de mirar este tema de la concentración. Entonces, mírenlo acá. Este es el recorrido histórico que hemos venido teniendo a lo largo de todos estos últimos años y cómo estos grupos se han ido cada vez concentrando más. Miren que por acá, arribita, en un grupo que se llama The Alliance, nosotros tenemos a Juan. Miren a Juan acá. Aquí está Juan. Es uno de esos jugadores grandes que tenemos ahí. ¿Sí? Miren las tres alianzas que tenemos. Miren, 1, 2 y 3. Ahí están las navieras. ¿Sí? Es una cosa que hay que entender muy bien, porque cada vez, a medida que haya más concentración, cualquier afectación es más compleja. Estos grupos tienen que decidir qué va a pasar. O sea, definen literalmente qué pasa y la afectación obviamente es muy grande. Don Jairo Arango dice por aquí que Hyundai también fabricó el AAA. Sí, el AAA es una serie de barcos, es una serie de buques que sirven a la línea naviera más grande del mundo hoy, que es Maersk, ¿cierto? Ese AAA es una serie de 20 buques que por mucho tiempo, hasta el año 2019, fueron los buques más grandes del mundo. Como vimos ahora, la misma Hyundai construyó, aprendió rápido y construyó para ellos, para su propia línea naviera, pues el buque más grande del mundo, que es como decíamos el Algeciras, que también hace parte de otra familia de buques hermanitos, que van a seguir siendo por ahora, por el momento, mientras esto no se acelera otra vez, van a seguir siendo los más grandes. Muy bien. ¿Qué más cosas hay acá importantes? Entonces, miren, la pregunta que nos hicieron siempre, venga, COVID reventó esto, es decir, esto es un tema COVID, solamente COVID. Entonces dijimos, no es un tema solamente COVID, es decir, esto ya venía, ya veníamos en un tema muy complejo, digamos, desde el punto de vista de lo que le pasaba al sector marítimo. Esto que ustedes ven acá en pantalla es la sumatoria de, aquí tenemos dos cosas, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué dos cosas tenemos acá? Tenemos dos líneas, una línea que es la línea roja. Esa línea roja son los contenedores agendados, es decir, eso tiene dos escalas. Están por acá, esta es la escala que ven acá, la escala de la izquierda, es la escala de contenedores en miles, es decir, le tienen que sumar a esto 3 ceritos. Es decir, si por acá tenemos 5.200 K, eso quiere decir que tenemos 5.200.000. Y por acá obviamente están los buques, la cantidad de buques. Es decir, esto es lo que podríamos llamar en términos generales, para llamarlo de algún nombre, el booking, es decir, todo el agendamiento de buques que hay en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, esta serie de tiempo es arranca en enero de 2017, es decir, esta es una serie de tiempo que tiene hasta el momento de máxima ruptura, que fue marzo del año pasado, es decir, de un poco más de 3 años. Esto va mostrando cómo el transporte se fue deteriorando más o menos desde esta época, ¿sí? Incluso es un poco más atrás, pero el mapa muestra, digamos, la gráfica muestra esto que está pasando. Y si ustedes se dan cuenta, miren que las líneas de caída son continuas. Es decir, COVID no reventó esto completamente. COVID fue un acelerador de la ruptura, pero no fue la única razón, no fue la gran razón. Lo muestra esta gráfica. Esta gráfica está mostrando cómo fuimos cayendo desde el punto de vista de contenedores que se fueron quedando por ahí en el mundo, ¿cierto? Y de cómo tuvimos que ir bajando el agendamiento, el booking de embarcaciones, de booking en el mundo. Es decir, repito, esto no es una cosa que la hizo COVID. ¿COVID qué hizo? COVID, lo que sí, ustedes ven es esta línea va para abajo muy rápido. COVID fue un acelerador, pero no era que el mundo viniera espectacular y se cayera por COVID. Es decir, eso no es así. ¿Okay? Voy a declinar esta solicitud. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Eh, Otro tema importante que nosotros casi no, digamos, no tenemos en cuenta. Para nosotros este mundo es muy lejano. Y es que, miren, nosotros tenemos que entender, pues yo no sé, yo diría que la mayoría de las personas que están aquí en esta sala, pues somos del interior del país, creería yo. No los conozco a todos, pero diría yo que un 80% de las personas que estamos acá somos del interior y muy seguramente estamos en Medellín. Entonces, el mundo del transporte marítimo para nosotros es como exótico, es una vaina extraña que no terminamos de entender. Y esto
hace parte de nuestra cultura. Un poco crecimos así, con esta cultura de un poco estar de espaldas al mar. Cosa que yo considero un error gravísimo, pues porque además nuestro departamento de Antioquia, si pensamos en nuestro departamento, los que somos de acá, pues nuestro departamento, por ejemplo, es el segundo departamento del país con más aguas en el Océano Atlántico o en el Mar Caribe, como lo quieran llamar, y eso es increíble que nosotros no hayamos sido capaces de aprovechar eso. Es decir, nosotros no nos sentimos costeños y somos los segundos más costeños del país. Eso es increíble, pero también en las universidades tampoco nos enseñan eso. Habría que pensar en eso, cómo nos apropiamos de esos espacios, porque es importante que crezcamos de frente al mar, no de espaldas al mar. ¿Qué ocurre? Las operaciones se hacen con gente. Necesitamos gente que haga operaciones en el mar. Los buques por ahora, no se manejan solos. Ya hay diseños espectaculares de buques autónomos. En unos 5 años veremos el primero, ¿sí? Pero por ahora necesitamos gente. Y esa gente resulta que como son gente, se enferman, ¿sí? Y se enferman de COVID también, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Hay una cosa, las tripulaciones. ¿Qué hacemos con las tripulaciones? En el mundo hay una oleada de contratación, hay una asociación para esto, se llama la ITF, que es la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Esa ITF está pegada a la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Que es un organismo de ONU, de las Naciones Unidas, y allí se decide cuál será la dinámica de la contratación de estas personas que llamamos gente de mar, o que en inglés llamamos los seafarers, ¿sí? ¿Qué pasa con esta gente? Los contratos, entre el 70 y el 80% de los contratos de trabajo de esta gente se venció el 15 de junio del año pasado. Por eso ustedes ven que la noticia es del 16 de junio del año pasado. ¿Qué ocurre? A la gente se le vencen los contratos y la gente dice, oiga, mándeme para mi casa, ¿sí? Mándeme para mi casa, porque ya se terminó mi contrato. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que repatriar a las tripulaciones. Estos buques empiezan a llegar a los puertos y ¿qué dicen los países? No, señor, usted esa gente no me la va a dejar acá. O si usted me la deja, se tienen que someter a 14 días de cuarentena. Entonces, empieza a haber también un traslape, así como veíamos que ahorita había un traslape por las mercancías, también hay un traslape por la gente. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar un grupo de personas 14 días en un país X para poderlas volver a repatriar. Cuando las puedo volver a repatriar, si no, se tienen que quedar en ese país, porque acuérdense que no había vuelos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para mover toda la dinámica de gente de mar que necesito para operar si el mundo está cerrado? Si los países dicen, aquí no me traigas a gente, yo no le dejo bajar la tripulación. Esto genera un efecto muy complejo que nosotros por estar alejados del mar no vemos, pero es una problemática compleja. Es decir, este es el problema social del transporte marítimo, este que están viendo. Problema social. ¿Qué hacemos con la gente? ¿Sí? La gente se quiere ir para sus casas, la gente está cansada, llevan un año o más sin poder, digamos, regresar a sus casas. Eso es un tema que nosotros no vemos porque nosotros vivimos en casita todo el tiempo. Pero esto es un problema muy complejo de resolver en el mundo y afecta también esta dinámica. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer operaciones enormes en el mundo para poder llevar y cambiar. Por ejemplo, llevar a los buques vía helicóptero, por ejemplo. En medio del mar, llevar las tripulaciones. El costo de eso es enorme. Y todo ese costo se tiene que ver reflejado en las tarifas. Es decir, esto explica también en parte qué es lo que pasa, ¿no? Bien. Esto, rápidamente para que lo entendamos, es ¿qué pasó? Entonces, el mundo, pues nosotros vivimos una desaceleración muy fuerte, esto que es de Statista con, digamos, esta gran empresa que nos regala unas estadísticas fantásticas. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional, digamos, ya datos corregidos. La corrección a las previsiones era que pues, se pensaba que se iba a decrecer un 3,5%, algo como eso, entre 3,5% y 5%, y realmente el decrecimiento fue del 9,2%. El crecimiento, es decir, la recuperación para 2021, se espera que sea de un 7,2%, o sea, será una gran recuperación para el año eh, eh, 2021. Sin embargo, los economistas dicen que es una recuperación débil. ¿Por qué es una recuperación débil? Pues porque no alcanza a recuperar todo lo que se decreció. Pero aquí yo, como testigo, digamos, como persona que tuvo que sufrir en carne propia la crisis
mundial del año 2008, que a mí me tocó de frente esa crisis, porque yo trabajaba para una empresa que fue muy afectada por esa crisis mundial. Yo trabajaba para una empresa global, para una empresa grande en el mundo, que fue supremamente afectada. Lo que hay que decir es que en esta crisis, si pensamos en el año 2020 completico para el mundo, el decrecimiento fue cerca del doble del PIB, es decir, creció para abajo 2 veces el PIB. Pero en aquella época, en la crisis del año 2008, entre el año 2008 y el año 2010, el decrecimiento fue de 6 veces el PIB mundial. 6 veces. 6 veces. Esta vez, 2 veces. ¿Eso qué implica? Aparte de todo lo complejo que fue la crisis para nosotros, la buena noticia es que como, comillas, solo decreció 2 veces el PIB, la recuperación será más rápida. Es decir, la caída es menos profunda, luego la recuperación, la línea de recuperación es menos larga, hay menos distancia. Eso digamos que nos tiene que poner, digamos, en una dinámica de recuperar la esperanza de que, pues claro, la crisis pasada, la del 2008, no fue pandémica, no se murieron millones de personas en el mundo, ¿sí? Pero económicamente fue muy compleja para el mundo. Recuperarse fue difícil. Y aún así, en el año 2010, 2 años después, el mundo ya otra vez estaba como, digamos, sacudiéndose un poco y entendiendo que la recuperación ya era posible. Ahora tendría que ser más fácil. Repito, hay una condición muy compleja y es que esto es pandémico, esto fue un tema de salud que afectó la salud, se murieron millones de personas en el mundo y se van a seguir muriendo más personas en el mundo, hay millones de enfermos, hay una cantidad de cosas complejas, pero desde el punto de vista económico es más fácil la recuperación ahora, por efectos de, digamos, la cantidad, la magnitud del efecto frente a la economía. Lo otro pues está fuera de discusión, no vamos a discutir lo complejo que ha sido de esta salud, nuestros familiares, el aislamiento, todo eso, eso es mucho más complejo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa entonces? Resulta que lo que hay que entender es que, ¿qué pasa? Cuando en el mundo, dice Didier Rolando Peláez, para este caso están muriendo personas y empresas. Exactamente, sí. La otra vez eran básicamente solamente empresas. En este caso son personas y empresas. ¿Qué ocurre? Hay un tema y es, hay que entender el efecto espejo que esto tiene. El efecto espejo que esto tiene es que si se cae la economía global y el comercio marítimo, como ustedes lo ven acá, en función de lo que pasó con el tema del PIB, pues mire, lo que esto genera, este pico hacia abajo, ¿cierto? Lo que este decrecimiento ocurre acá, lo que ocurre es que tiene un efecto sobre el índice de los precios de los contenedores. Es decir, hay un efecto espejo aquí muy interesante. Si se cae el comercio mundial, si se empieza a ralentizar el comercio mundial, eso va a tener efecto sobre el precio de los contenedores. Siempre, siempre va a pasar una cosa como estas. ¿Por qué? Lo que tenemos que entender es que no es solamente que se queden los contenedores, sino que para que se queden los contenedores tenemos que detener operaciones, tenemos que detener buques en el mundo, ¿sí? Tenemos que hacer que una cantidad digamos, de infraestructura que tenemos destinada a esto se pare, ¿cierto? Pero al pararla no quiere decir que la paramos y ya, no, siguen los costos. Piensen, por ejemplo, en el costo de un puerto que no puede operar. El costo de un puerto que no puede operar es que si tiene 1.000 personas el puerto, hay que seguirle pagando a las 1.000 personas, ¿sí? Hay que seguirle pagando a los operarios, hay que pagar la corriente que necesita el puerto, el agua que necesita el puerto, todo lo que ocurre en un puerto, así no tengamos una operación. Los buques tendrán que seguirse moviendo. Tendremos que seguir pagando el búnker, que es la forma técnica en que llamamos, digamos, que conocemos el combustible de los buques. Hay que seguir pagando ese búnker. Entonces, los costos, siempre que hay un decrecimiento en el comercio, los costos por un efecto sencillamente de oferta y demanda se ven afectados. Y eso tenemos que entender que eso pasó en esta pandemia, pasó eso. Se nos cayó el comercio y por efectos de eso, obviamente hay un efecto precio en los contenedores que es normal y que es entendible. Ya vamos por aquí acercándonos un poco al final de esto. Perdónenme que aquí se me tildó esto un poquitico. Miren esto, ¿qué va a pasar? Esto es muy interesante porque esto nos va a ayudar a entender mucho mejor el efecto del backhaul que yo les decía ahora. Esto es sencillamente una forma de entender el mundo del transporte
en transporte mundial, de transporte internacional. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí ustedes tienen lo que llamamos el ruteo, y en este ruteo, pues básicamente esto trae lo que llamamos el índice compuesto de Shanghai. El mundo tiene varias formas de medir lo que le pasa a los fletes. Hoy hay dos índices muy aceptados, bueno, digamos tres índices muy aceptados. Uno se llama el índice compuesto de Shanghai, el otro se llama el índice compuesto de Ningbo, que es otro puerto importante de China, y digamos, hay un análisis que es el análisis de Freightos, que también es un análisis, digamos, muy aceptado en el mundo. Si ustedes se dan cuenta acá, miren que aquí lo que tenemos esto es básicamente lo que ocurrió en el enero. Esto es muy significativo porque digamos que aquí muchas de las rutas tuvieron sus máximos picos de crecimiento desde el punto de vista precio. Lo que estamos analizando es precio, o sea, en cuánto cuesta. Y aquí está, por ejemplo, variaciones semanales. Y aquí está variaciones anuales. Esto es lo que llamamos un year-over-year, un year over year, es decir, enero de 2021 versus enero de 2020, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre entonces? Párenle bolas a esto, que esto es muy interesante para entender el concepto del backhaul que dijimos ahora, el viaje redondo. Resulta que, pues lo que tengo que decir es que nosotros vimos en enero, por ejemplo, tarifas que cambiaron 5 veces en un mes. Aquí está mostrando cambios en 3 semanas. Nosotros vimos cambios en 5 semanas, perdón, 5 veces en un mes, es decir, menos que un cambio por semana, perdón, más que un cambio por semana, ¿sí? Es decir, uno diría, bueno, la semana 1 este cambio resultó que en una semana, a principios de semana, cambió una vez y a final de semana volvió a cambiar. Es decir, en una semana vimos 2 cambios, ¿sí? Pues obviamente eso se suma a todo este cuento de qué va a pasar con los fletes, o sea, qué es lo que está pasando. Miren lo que va a ocurrir acá, que es muy interesante para entender el backhaul. Voy a poner 2 flechitas. Primera flecha. Entonces miren que nosotros decíamos que acuérdense de los grandes corredores que vimos por allá al inicio. Este es el corredor más ancho que tenemos, el que va desde la costa de China hasta el norte de Europa, hasta el Mar del Norte, ¿sí? Esto es Shanghai, que es un puerto chino. Esto es Rotterdam, que es un puerto en Países Bajos, lo que nosotros llamamos Holanda, ¿cierto? Lo llamamos mal llamado, eso no es Holanda, Países Bajos. Resulta que este corredor que ustedes ven acá, miren lo que tiene. Tiene una variación anual del 110%. ¡Wow! 110%. O sea, cambió más de una vez, ¿cierto? Más que una vez se duplicó, más que se duplicó en un año. Este es Rotterdam-Shanghai, es decir, yendo desde Rotterdam hasta Shanghai. Pero miren la de arriba. La de arriba es la misma ruta, pero en el sentido contrario. La misma ruta en el sentido contrario, es decir, Shanghai-Rotterdam. Y miren la variación. La variación es de 296% anual, es decir, casi 3 veces. ¿Sí? El concepto del backhaul. Si yo voy muy lleno, pero me devuelvo vacío, ahí voy a tener un problema de tarifas. Y miren, es el mismo recorrido. El buque se va exactamente por el mismo lado, toca los mismos puertos, tiene la misma gente, se demora lo mismo, ¿sí? Pero miren el efecto sobre el precio. El concepto de backhaul, para entender todo esto, que es muy poderoso, siempre los va a alcanzar ese concepto del backhaul. ¿Qué ocurre? Esto es sencillamente una forma de entender lo que pasó. Miren las tarifas como se nos fueron creciendo. Este es otro índice interesante, que es el índice de Drewry, que nos dice, en el caso de contenedores de 40, cómo ha ido creciendo. Esto es un indicativo de cómo creció. Entonces miren que en febrero de 2000, si nosotros pensamos en pandemia, mire cómo estaba más o menos en enero, ¿cierto? Estaba por debajo de $2,000. Esto es general, esto es un índice general. Y miren los niveles a los que llegó hace escasamente 15 días, ¿sí? Nosotros tenemos, en Colombia tenemos fletes de $8,000 para contenedores, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, tuve que mover contenedores a $450. Es decir, $450 a 8,000 es como 20 veces que ha crecido esto. Es una cosa impresionante lo que ha crecido. Y la inactividad de la flota. Entonces, miren qué pasa con esto. Lo que decimos para entender también por qué se afectan los precios, por qué se están afectando. Esto es de Alphaliner. Como les dije, les recomiendo esta fuente de información, que es muy importante. Y miren lo que estuvo pasando. Entonces, hubo una recesión. Miren cómo lo que les decía ahora lo está diciendo la gráfica. No me crean a mí, créanle a la gráfica. Miren cómo cada vez más cerquita estamos viendo crisis. O sea, cómo las crisis cada vez se juntan más en el tiempo. O sea, cada vez menos tiempo para que tengamos una crisis.
una recesión de inicio de milenio compleja, pero el efecto fue súper poquito. A mí me tocó, por ejemplo, en el 2005, que no graficaron acá, y fue una crisis de contenedores por efectos de China. China estaba construyendo su gran proyecto de la represa de las Tres Gargantas y se comió un montón de contenedores en el mundo. Yo fui afectado por esa crisis de contenedores, pero al parecer eso fue tan chiquito que ni siquiera hubo que ponerlo acá. Viene la crisis financiera global, tiene un efecto sobre la inactividad. Si el mundo se desacelera el comercio, obviamente. Esto fue impresionante desde el punto de vista de historia. Nosotros nunca pensamos, yo en particular, yo jamás pensé, nunca pensé que una línea naviera se fuera a quebrar. Y me tocó verlo. Esto me tocó verlo. Que se quebrara Hanjin, una increíble línea coreana, ¿cierto? Eh, digamos, con una gran inversión de Taiwán también ahí. Se quebró. Y el tema es que se quebró, pero además Hanjin era la séptima naviera del mundo en ese momento. Entonces, ¿cómo se quiebra la séptima naviera en el mundo? Y eso generó, pues, obviamente, un tema de contenido. Literalmente aquí se quedaron los buques en el mar. Los puertos decían, esa línea quebrada no tiene cómo pagarme, yo no la recibo. Literalmente, o sea, como les estoy diciendo, por exagerado que parezca, así fue. Los puertos decían, aquí Hanjin no entra porque es que no tienen con qué pagarme. Están quebrados. ¿Cómo me van a pagar si están quebrados? Literalmente esos buques detenidos con contenedores en el mar. Proveedores, digamos, clientes de Colombia, proveedores, fabricantes de Colombia, ensambladores, por ejemplo, que traían mucha cosa de Corea, con sus buques en el mar detenidos esperando a ver qué iba a pasar con esos contenedores. Imagínense el tema tan complejo. Y este es lo que pasa en pandemia. En pandemia tenemos, si se dan cuenta acá, es decir, la tasa inactiva de contenedores está medida en millones. Entonces, básicamente, lo que se pronosticó es que nosotros llegáramos a tener una inactividad de cerca de 3 millones, entre 3 millones y 3 millones, 100.000 contenedores en el mundo parados, quietos, sin que pudiéramos hacer nada con ellos. Y el tema es que los contenedores nacieron en el mundo para moverse, ¿cierto? En esos 10 años, que es la vida útil de un contenedor sin ser intervenido, sin ser reforzado, pues la idea es que el contenedor le dé cerca de entre 20 y 25 vueltas al mundo. Es decir, si usted quisiera ponerse a viajar en el mundo, no viajaría tanto como un contenedor. Parar el contenedor es parar el flujo normal del comercio. Y miren esto, por ejemplo. Miren lo que esto quiero mostrarles. Solamente les voy a mostrar una sola cosa de esta gráfica. Esta es la línea naviera número 2 en el mundo. MSC, Mediterranean Shipping Company, de la que les hablé ahora, que pronto será la línea naviera más grande del mundo. Miren el efecto del azul. ¿Qué es el azul? El azul es servicios no asignados, es decir, rutas que literalmente cancelaron. El 13% de sus rutas canceladas. Y la escala de esto es entre 0 y 500.000 teus. O sea que si ustedes quieren saber cuánto es eso, es más o menos como que le saquen el 12% a 500.000 teus. ¿Sí? Ese es el tamaño de la inactividad para una flota como estas. Los costos son enormes. Por eso explicamos por qué una línea naviera podría llegarse a quebrar. Esto cuesta demasiado. ¿Cómo se van a recuperar las líneas navieras? Pues cobrando un flete más grande. ¿Hay alguna otra forma de recuperarse? No la hay. Es matemáticamente imposible que sigan cobrando las mismas tarifas. No podría pasar. Es imposible. Se van a quebrar. Lo peor que le puede pasar al mundo en este momento es que se quiebre una naviera. Necesitamos a las navieras a full. El esfuerzo es enorme de nosotros de pagar estos fletes. Claro que sí, nos toca es a nosotros pagar esos fletes, pero es la forma de recuperar el mundo. No hay otra forma, créanme. Me han preguntado 1000 veces, ¿qué hacemos? No, no hay nada para hacer, hay que recuperar las navieras. Ellas se tienen que recuperar, si no, se cae el comercio. Repito, lo peor que le puede pasar al mundo en este momento es que se quiebre otra naviera. Eso mandaría un mensaje increíblemente negativo y pesado al comercio mundial. Ya voy a ir acabando. Permítanme que por aquí tenemos algunas cosas en el chat. Ok, vale, son unos temas de asistencia, perfecto. Ok, ya para ir finalizando entonces. Hay otro tema y es la sangre de la industria. Yo por allá en el año 2019 escribí un articulito sobre este tema, IMO 2020. Y es que tenemos que hacer el transporte más sostenible. Tenemos que hacer que el transporte sea más amigable con todo esto que tenemos hoy. El tema de nosotros tenemos, el mundo está viviendo una cosa que desde el punto de vista de la sociología se llaman las tres olas. ¿Qué son las tres olas? Y es como un tsunami. Esas tres olas, la primera ola, que es ola pequeñita, créanme que es la chiquitica, se llama COVID. Esa es la ola chiquita.
La ola que está detrás de esa chiquita, que se llama COVID, que es una ola mediana, se llama la recesión. Esa está detrás, es decir, lo que viene después del COVID. Y la gran ola, la tercera ola que viene detrás del COVID y detrás de la recesión, se llama cambio climático. Nosotros dejamos de hablar de cambio climático por el COVID, pero créanme, el cambio climático está tesísimo, está tenaz en el mundo. Claro, nosotros volvimos a ver los pajaritos y todo ese cuento, pero el hombre siguió haciendo minería, el hombre siguió produciendo plástico, ¿sí? El efecto del cambio climático no hemos podido reversarlo. Además, Estados Unidos renunció al Acuerdo de París por 4 años y siguió tirando todo el humo que pudo, y ese efecto va a ser complejo a futuro. ¿Qué ocurre? El transporte marítimo tiene un gran desafío que está cumpliendo muy bien, y es lograr combustibles muy eficientes. Aunque no lo creamos, por difícil que fuera creerlo, el transporte marítimo, ¿sí? El transporte marítimo es el transporte que menos contamina en el mundo, en una unidad que está establecida. Esa unidad es mover una tonelada por 1 kilómetro. ¿Cuántos gramos de CO2 se liberan en eso? Es decir, cuántos gramos de CO2, de dióxido de carbono, se liberan llevando una tonelada de bienes por 1 kilómetro. Eso está medido en el mundo para todos los modos de transporte. El transporte marítimo es el que menos genera esa cantidad. ¿Cuánto es esa cantidad? 3 gramos. El transporte aéreo, 560, es decir, casi 200 veces más, ¿sí? Pero hay que seguir haciendo trabajo para que eso pueda pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que nosotros generalmente, comercialmente al combustible de los buques, le llamamos búnker, pero eso tiene un nombre técnico. El nombre técnico que tuvimos hasta IMO 2020, hasta, digamos, esta normativa nueva de la Organización Mundial, de la Organización Marítima Internacional, que es, como lo ven acá, es una rama de la ONU, es una agencia de la ONU, fue este que ustedes ven acá, donde tengo el cursor, el puntero, IFO 380. Así era el nombre técnico con el que llamábamos al combustible de buques, que es el búnker comercialmente. ¿Qué ocurre? Hoy nos estamos pasando a este que se llama BLSFO. ¿Por qué? Ese primer BL es very low, ¿cierto? Y esta S es de azufre, ¿cierto? Entonces, combustibles con bajos niveles de azufre. Y eso no está disponible en todas partes del mundo. ¿Qué estamos haciendo? Los buques están también aprendiendo, ¿sí? Los buques están aprendiendo que en ciertas partes del mundo hay disponibilidad de esos combustibles a precios económicos. Entonces, es otra variable que le tenemos que meter al asunto este. ¿Por qué? Porque muchos buques están desviando su comercio a donde pueden tanquear con BLSFO a precios módicos. Y lugares, por ejemplo, como donde hay cosas como esas, en Singapur. Entonces miren que estamos moviendo también toda la flota a un solo lugar. Y resulta que Singapur está cerquita de Hong Kong y resulta que Singapur también está cerca de China. Entonces miren que todo se está concentrando hacia allá. Otra razón que explica por qué vamos a aumentar costos en tarifas. Y eso básicamente pues es el análisis, digamos que multivariable que yo quería pues digamos hacerles para que pudiéramos entender qué le ocurre a todo este mundo. A todos pues gracias. Quería dejarlo sencillamente con una frase de una persona que fue el exsecretario general de IMO. Como ya les dije, IMO es la Organización Marítima Internacional, es la organización internacional que vigila todo el transporte marítimo en el mundo. Y pues básicamente lo que decía este señor, que es un griego, que se llama Eftimios Mitropoulos, decía, sin transporte marítimo la mitad del mundo se moriría de hambre y la otra mitad del mundo se congelaría. Ese es el efecto que tiene poderosísimo el transporte marítimo hoy. Cerca del 90-92% de las cosas en doble vía en el mundo se van a mover por transporte marítimo, entonces es supremamente importante. Lo que le pase al transporte marítimo le pasa en realidad al mundo. Entonces, eso es lo que quería para contarles. Y bueno, básicamente si tienen algunas preguntas, no sé si tal vez Natalia quiera recuperar el control, y si tenemos tiempo para algunas preguntas, pues lo hago con el mayor de los gustos. Si no, pues daremos por terminada pues, la presentación, con las gracias para todos y nuevamente darles las felicitaciones por su día, nuestro día del negociador internacional. Muchas gracias a todos. Ricardo, buenos días. Muchas gracias a ti por acompañarnos, por esa excelente presentación que hiciste.
por haber aceptado la invitación de la universidad. Y no, pues esperamos contar nuevamente contigo más adelante. Con el mayor de los gustos. Por acá habían unas preguntas. Claro, sí, tú me dices qué tiempo tenemos y la respondemos. Sí, respondamos las preguntitas que hay acá en el chat. Vale, déjame entonces, yo miro por acá. No sé hasta dónde logré responder, déjame un segundo, yo miro. Por acá preguntan su punto de vista sobre los contenedores ecológicos. Ok, déjame yo descomparto acá.